Bienvenidos a El Laberinto de Medianoche, donde los relatos más oscuros y perturbadores cobran vida. Esta noche nos adentraremos en 3 historias reales que te pondrán los pelos de punta. 2 casos de secuestros tan inquietantes como impactantes, y un misterioso suceso paranormal ocurrido en un hotel que desafía toda lógica. Prepárate para sumergirte en el lado más escalofriante de la realidad. ¿Te atreves a cruzar el umbral? Empezamos. La Casa del Silencio de Cleveland. La ciudad de Cleveland, Ohio, era conocida por su tranquilidad y su comunidad unida. Sin embargo, en la oscuridad de esa ciudad, 3 mujeres vivieron una pesadilla que las marcaría para siempre. Michelle Knight, Amanda Berry y Gina DeJesus no sabían que el destino las unía a través de una historia de terror que duraría años, atrapadas por un hombre que se ocultaba tras la fachada de un ciudadano respetable. Era una tarde calurosa de agosto de 2002, cuando Michelle Knight, una joven de 21 años, caminaba por las calles de Cleveland tras una cita de custodia para su hijo. Había tenido una vida difícil, pero nada la preparó para lo que estaba por suceder. Ariel Castro, un hombre que había trabajado como conductor de autobús, se acercó a ella con una sonrisa amable y una promesa de ayuda. En lugar de brindársela, la condujo a su casa, donde comenzó su tormento. Con un simple gesto de violencia, la arrastró hasta una habitación sin ventanas, sin acceso a la luz, y la cerró con llave. Durante días, Castro la sometió a abusos físicos y psicológicos, y la mantuvo bajo su control absoluto. Michelle nunca podría haber imaginado que ese encuentro aparentemente inofensivo marcaría el comienzo de una de las pesadillas más atroces que la humanidad pudiera concebir. En mayo de 2003, Amanda Berry, una joven de 16 años, estaba camino de su trabajo. Había sido una chica soñadora, con ambiciones, y vivía con la esperanza de un futuro mejor. Ese día, como cualquier otro, decidió aceptar el aventón de Ariel Castro, un conocido vecino. Sin saberlo, estaba subiendo al coche del monstruo que cambiaría su vida para siempre. Castro la llevó hasta su casa, donde la mantuvo cautiva, aislada del mundo exterior. Durante más de 9 años, Amanda sufrió abusos. Sin embargo, la esperanza nunca la abandonó por completo. Cada vez que Castro la dejaba sola, Amanda planificaba una manera de escapar, aunque esa oportunidad nunca parecía llegar. En 2004, Gina DeJesus, una adolescente de 14 años, se encontraba caminando por la misma calle, bajo el mismo sol, con la misma inocencia. Su secuestro fue más estratégico. Castro, al igual que con Amanda, usó su proximidad con la familia DeJesus para ganarse su confianza. Como en los casos anteriores, la joven fue arrastrada a la casa de Castro y encerrada. Los 3 secuestros, aparentemente aislados, en realidad compartían un destino oscuro. Las mujeres eran vistas como objetos, sometidas a un abuso constante física y psicológicamente. Años pasaron sin que el mundo exterior tuviera la menor pista de lo que ocurría en esa casa. El hogar de Ariel Castro se encontraba en una zona tranquila de Cleveland. Desde el exterior parecía una casa común, pero en su interior era un refugio de sombras, de oscuridad total. Las 3 mujeres vivían en una especie de cárcel privada, con pocas comodidades y más que nada, la constante sensación de que el aire nunca era suficiente. Las habitaciones eran pequeñas, sin ventanas. Las puertas estaban cerradas con llave y las mujeres eran vigiladas constantemente. En muchos momentos, el abuso era tal que las mujeres sentían que su identidad se desvanecía. A menudo, se les impedía comer, y cuando lo hacían, era solo lo mínimo para sobrevivir. Sus cuerpos se volvían delgados, débiles, pero el verdadero desgaste era el de sus espíritus. Los abusos sexuales fueron continuos, y Michelle Knight, la primera víctima, fue sometida a los abusos más extremos. El aborto involuntario de Michelle, producto de los golpes y maltratos constantes, fue uno de los momentos más devastadores. Cuando sus secuestradores descubrieron que Michelle estaba embarazada, la forzaron a ocultarlo hasta que un golpe la hizo perder el bebé. Amanda y Gina no estuvieron exentas de abuso. El secuestro de Amanda ocurrió cuando era adolescente y fue forzada a proteger a su hija, quien nació durante su cautiverio, de los abusos de su captor. Gina, siendo una niña cuando fue secuestrada,
Vivió su peor pesadilla sin la protección de su familia o amigos. Los años pasaron sin que las tres mujeres pudieran siquiera imaginar la posibilidad de escapar. Era el 6 de mayo de 2013 cuando Amanda Berry encontró su oportunidad. Ariel Castro había salido de la casa, dejando a las mujeres solas en su prisión. Fue el momento que Amanda había esperado durante tanto tiempo. Con una fuerza que solo el miedo puede dar, Amanda logró abrir una puerta de la casa y empezó a gritar por ayuda. Gritaba con todas sus fuerzas: «¡He estado secuestrada! ¡Ayuda!». Charles Ramsey, un vecino que estaba cerca, escuchó sus gritos y, tras ver que la puerta estaba parcialmente abierta, corrió a su ayuda. En ese momento la policía fue llamada y Amanda pudo finalmente escapar de las garras de Castro. Con ella, Gina de Jesus y Michelle Knight fueron liberadas. El rescate fue un momento de catarsis, de llanto, de terror y de liberación. Las mujeres no solo se enfrentaban a la tristeza del pasado, sino también a la enorme tarea de reconstruir sus vidas después de tantos años de cautiverio. El juicio de Ariel Castro fue una escena de horror y disgusto. Se declaró culpable de 937 cargos que incluían secuestro, abuso sexual y asesinato por el aborto involuntario de Michelle Knight. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 1000 años adicionales por otros crímenes. Sin embargo, el 3 de septiembre de 2013, un mes después de comenzar su condena, fue encontrado muerto en su celda, presuntamente por suicidio. Su muerte cerró el capítulo judicial, pero no el dolor. Las tres mujeres nunca olvidaron lo que vivieron, pero lo enfrentaron con coraje y valentía. Hoy en día, las tres mujeres siguen luchando por recuperar sus vidas y sanar emocionalmente. Cada una de ellas ha tomado caminos diferentes, pero todas tienen algo en común: el deseo de ser escuchadas, de ayudar a otros. Amanda Berry publicó su libro Finding Me, donde detalló su experiencia y cómo encontró la fuerza para escapar. Ha sido una mujer fuerte y resiliente, trabajando para el bienestar de su hija y luchando por la justicia. Michelle Knight, que ahora se llama Lena de Jesus, ha dedicado su vida a apoyar a otras víctimas. En 2016, se casó y adoptó un hijo, construyendo una nueva familia. Lena también se involucra en causas sociales y defiende el apoyo a las víctimas de abuso. Gina de Jesus, tras su liberación, fundó la Gina de Jesus Foundation para ayudar a otras personas que hayan sufrido experiencias similares. Su activismo la ha convertido en una defensora incansable de los derechos de las víctimas de secuestro. Aunque Ariel Castro ya no está, su legado de terror persiste. Las cicatrices que dejó en Michelle, Amanda y Gina son profundas, pero ellas continúan demostrando que la resiliencia humana es más poderosa que cualquier cadena. Cada una, a su manera, ha sanado, aunque el dolor de su cautiverio nunca desaparezca por completo. Su historia es un recordatorio sombrío de los horrores que el abuso puede engendrar, pero también es una celebración de su fortaleza, una historia de lucha, resistencia y, finalmente, libertad. Las mujeres de Cleveland no son solo sobrevivientes, son heroínas que, con cada paso hacia adelante, dan testimonio de que el terror puede ser superado y la oscuridad derrotada. El caso Elisa Lam, la desaparición y la muerte en el Hotel Cecil. Elisa Lam, una joven de 21 años, originaria de Vancouver, Canadá, parecía una persona común para quienes la conocían. Estudiante universitaria con una afición por la escritura y las redes sociales, compartía sus pensamientos y emociones a través de su blog personal y plataformas como Tumblr. Su vida en línea era aparentemente normal, pero detrás de sus sonrisas y posts optimistas, Elisa luchaba contra la ansiedad y el trastorno bipolar, problemas que no siempre compartía con los demás. En enero de 2013, Elisa decidió viajar a Los Ángeles en busca de una nueva experiencia. Su viaje estaba destinado a ser una escapatoria, un respiro del estrés de la vida cotidiana. Elisa había planeado recorrer la ciudad y tomar un descanso, pero lo que nunca imaginó es que su visita a Los Ángeles terminaría de una manera tan trágica e inexplicable. El 26 de enero, Elisa llegó a Los Ángeles y se registró en el Hotel Cecil, un hotel económico situado en el centro de la ciudad. El lugar,
conocido por su historia sombría y su relación con varios incidentes perturbadores a lo largo de los años, parecía ser solo una opción más entre muchas en la ciudad. Sin embargo, lo que Elisa no sabía era que el hotel albergaba una oscura historia de suicidios, crímenes y misteriosas desapariciones. El Hotel Cecil tenía la reputación de ser un lugar extraño. Desde su inauguración en 1927, el hotel había sido un refugio para turistas y, desafortunadamente, también para criminales y personas en busca de huir de la ley. Richard Ramírez, el infame asesino en serie conocido como el asesino del Night Stalker, se alojó en el hotel en los años 80, lo que contribuyó a su aura de terror. A lo largo de las décadas, el hotel se había visto envuelto en varias tragedias, incluidos suicidios y desapariciones, aunque muchos de estos eventos se mantuvieron en la oscuridad hasta que Elisa Lam llegó a la escena. Elisa pasó los primeros días de su estancia en Los Ángeles sin mayores problemas. Publicó en sus redes sociales, paseó por la ciudad y comenzó a disfrutar de su tiempo en la ciudad. Sin embargo, a medida que pasaban los días, sus publicaciones comenzaron a reflejar una creciente sensación de inquietud. En su Tumblr, Elisa escribió sobre sentirse extraña y aislada. Su ansiedad parecía empeorar, pero sus seguidores no sabían cómo interpretar sus mensajes. El 31 de enero, Elisa desapareció. Fue la última vez que fue vista por las cámaras de seguridad del hotel, en una grabación que se haría viral y que desencadenaría una de las teorías más extrañas y perturbadoras de la historia reciente. En la grabación, Elisa se encuentra en el ascensor del hotel. Las imágenes, que han sido analizadas una y otra vez, muestran a Elisa actuando de manera extraña y errática. Al principio, entra en el ascensor y presiona los botones, pero las puertas no se cierran. Luego, empieza a asomarse fuera del ascensor, mirando rápidamente hacia los pasillos, como si algo o alguien la estuviera persiguiendo. La joven parece estar agitada, realizando gestos extraños con sus manos, como si estuviera tratando de comunicarse con alguien invisible o, tal vez, huyendo de algo. Después de varios minutos, el ascensor se cierra y Elisa ya no aparece en el video. Sin embargo, el comportamiento desconcertante de Elisa en las imágenes dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Estaba teniendo un episodio psicótico debido a su trastorno bipolar? ¿Estaba siendo influenciada por algo más? Poco después de la desaparición de Elisa Lam, los huéspedes del Hotel Cecil comenzaron a notar algo extraño. El agua de las habitaciones superiores, especialmente en los pisos donde se encontraba la habitación de Elisa, se estaba volviendo turbia y de mal sabor. Los huéspedes se quejaron al personal del hotel, quienes inicialmente atribuyeron el problema a las tuberías viejas, pero no resolvieron la queja de inmediato. Uno de los huéspedes, José Ruiz, quien se hospedaba en el hotel en esos días, relató: «El agua salía marrón y sucia. Pensé que era un problema temporal, pero al escuchar más quejas, empecé a preocuparme». Los problemas de agua no eran algo nuevo en el hotel, pero lo que los empleados no sabían en ese momento era que el agua que circulaba por todo el hotel contenía algo mucho más siniestro: el cuerpo de Elisa Lam. El misterio de la desaparición de Elisa Lam continuó durante varias semanas. La policía no logró encontrar pistas claras sobre su paradero. Fue el 19 de febrero, casi 3 semanas después de que Elisa desapareciera, cuando un empleado del hotel subió al techo para investigar el origen del agua turbia. Para su horror, encontró el cuerpo de Elisa flotando en uno de los grandes tanques de agua del hotel. El cuerpo estaba en estado avanzado de descomposición, lo que indicaba que había estado allí durante varios días. Elisa había sido encontrada desnuda dentro del tanque, con su ropa esparcida alrededor del área. La tapa del tanque estaba cerrada, pero no completamente, lo que hizo que fuera posible que alguien pudiera haber accedido al interior. El personal del hotel no había notado nada inusual hasta ese momento. La policía llevó a cabo una exhaustiva investigación, pero las respuestas seguían siendo escasas. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento accidental, pero las circunstancias que llevaron a Elisa Lam a entrar al tanque de agua siguen siendo inciertas. Muchos se han preguntado cómo pudo haber llegado al techo del hotel sin ser vista por las cámaras de seguridad ni por los empleados. ¿Estaba consciente cuando accedió al techo? ¿Hubo una intervención externa o fue un suicidio?
Las teorías sobre lo sucedido son múltiples. Algunos expertos sugieren que Elisa pudo haber tenido un episodio psicótico debido a su trastorno bipolar, lo que la llevó a actuar de manera errática y finalmente a ingresar al tanque. En la grabación del ascensor parece que Elisa estaba buscando algo o alguien, lo que ha llevado a muchos a especular que pudo haber estado huyendo de una percepción distorsionada de la realidad. Sin embargo, la historia del Hotel Cecil y su reputación de ser un lugar maldito no tardó en hacerse presente en la discusión. El hotel ha sido vinculado con numerosas tragedias a lo largo de los años, lo que llevó a algunos a considerar que la joven podría haber sido víctima de alguna influencia oscura presente en el lugar. Algunos dicen que las energías malignas que habitan en el hotel pudieron haber jugado un papel en su muerte, aunque no hay pruebas que respalden esta teoría. El caso de Elisa Lam sigue siendo un enigma, y los testimonios de quienes se alojaron en el Hotel Cecil durante su estancia no hacen más que añadir más capas al misterio. Ana González, una mujer que se hospedó en el hotel durante las semanas de la desaparición, relató: «Nunca me sentí tranquila en ese lugar. Las paredes parecían hablar, y había algo en el aire que te hacía sentir como si estuvieras siendo observado. El video del ascensor me dejó completamente perturbada. Elisa estaba buscando algo, pero no parecía estar sola. Fue como si algo la estuviera guiando, pero no podía verla». Otro huésped, David Williams, expresó: «Una vez vi a Elisa en el pasillo. Estaba sola, pero su mirada era vacía. No se veía como la misma persona que vi en las fotos. Algo no estaba bien con ella, y ahora me doy cuenta de que algo oscuro estaba ocurriendo en el hotel». A pesar de las investigaciones y las numerosas teorías, la causa de la muerte de Elisa Lam sigue siendo una incógnita. El Hotel Cecil permanece marcado por la tragedia, y su oscura historia continúa siendo un tema de conversación entre aquellos que se atreven a acercarse a este lugar maldito. Las preguntas aún persisten. ¿Cómo terminó Elisa Lam en el tanque de agua? ¿Fue un accidente o algo más siniestro estuvo involucrado? El Hotel Cecil sigue siendo un sitio que muchos prefieren evitar, y el caso de Elisa Lam continúa siendo una de las tragedias más misteriosas y aterradoras de la historia reciente. La historia de Lydia Goulard. La historia de Lydia Goulard es una de las más dramáticas en relación con el secuestro parental y se caracteriza por un gran sufrimiento, resistencia y un largo proceso de adaptación tras su rescate. Aquí te contaré su historia con el mayor nivel de detalle posible, basado en lo que se sabe públicamente sobre el caso. Lydia Goulard nació en 1978 en Francia, en una familia que, hasta cierto punto, llevaba una vida tranquila. Vivía con su madre y su padre en una ciudad en la que no se ha revelado públicamente mucha información. A lo largo de sus primeros años de vida, Lydia llevaba una vida normal para una niña de su edad. Era una niña juguetona, llena de energía, que disfrutaba de los pequeños placeres de la vida cotidiana, como ir a la escuela, pasar tiempo con su madre y sus amigos, y disfrutar de las actividades propias de la infancia. Sin embargo, su vida dio un giro drástico cuando sus padres se separaron. La disputa por la custodia de Lydia comenzó, con la madre pidiendo la custodia total debido a los problemas emocionales y de comportamiento del padre, que fue descrito como alguien que mostraba actitudes posesivas y controladoras. Este conflicto fue el catalizador que llevó a que el padre de Lydia decidiera secuestrarla. En 1984, cuando Lydia tenía apenas 6 años, su vida dio un giro irreparable. Mientras que su madre había conseguido la custodia de la niña, el padre de Lydia no estaba dispuesto a perderla. Durante una visita acordada, el padre, en un arrebato de desesperación y furia, secuestró a Lydia. Se la llevó sin que nadie pudiera evitarlo y desapareció sin dejar rastro. Fue un secuestro cuidadosamente planeado, en el que el padre de Lydia ocultó su paradero y cambió de residencia constantemente. Lydia fue llevada a un lugar en el que su existencia se vería borrada. Cambió su identidad y en muchos casos fue presentada como otra persona. A partir de ese momento, la pequeña niña no tuvo contacto con su madre ni con ninguna otra figura importante de su vida anterior. Su madre, devastada, pasó años tratando de localizar a su hija, pero las autoridades no pudieron encontrar pistas claras durante un largo tiempo. Durante los 17 años de cautiverio, Lydia vivió en condiciones extremas de aislamiento.
Se trasladaba frecuentemente junto a su padre para evitar ser descubierta, viviendo en pequeños apartamentos o viviendas alejadas de las ciudades, a menudo en zonas rurales. Lidia no asistió a la escuela y fue educada de manera rudimentaria por su padre. No tenía acceso a los medios de comunicación y vivió completamente aislada del mundo exterior. El padre de Lidia adoptó una actitud extremadamente controladora y posesiva, sometiéndola a un régimen estricto. Le prohibió tener contacto con otras personas, y aunque en algunos momentos pudo haber tenido contacto con algunas personas en los lugares donde vivían, siempre fue bajo un contexto de ocultamiento y engaño. Lidia vivía bajo una identidad falsa, lo que hacía más difícil cualquier intento de localización por parte de las autoridades. La vida diaria de Lidia estaba marcada por la escasez y la monotonía. No tenía acceso a una dieta variada ni saludable. Vivía en viviendas simples y, en ocasiones, de poca calidad. La comida no era siempre abundante, y aunque no se sabe exactamente lo que comía con regularidad, es probable que se limitara a alimentos básicos y económicos. Durante los años de encierro, Lidia no tuvo oportunidad de realizar actividades recreativas ni deportivas. Estaba completamente aislada, sin amigos ni compañeros con quienes interactuar. Su vida se basaba en la rutina impuesta por su padre, que la controlaba de manera total. Sin acceso a la cultura, el deporte o las actividades comunes de su edad, su desarrollo físico y emocional estuvo muy limitado. Lidia vivió sin acceso a televisión, internet, radio, ni cualquier otro medio que le pudiera haber permitido estar informada sobre el mundo exterior. El contacto con otras personas fue mínimo y extremadamente limitado. En muchos momentos, su padre le hacía creer que su madre la había abandonado y que su nueva vida con él era la única opción. Esta manipulación mental fue un factor clave en su largo cautiverio. La relación de Lidia con su padre era compleja. Por un lado, él la controlaba estrictamente, pero por otro, la mantenía bajo su protección de manera posesiva. A medida que fue creciendo, Lidia fue adquiriendo una conciencia más clara de su situación, pero su padre nunca dejó de tener un control absoluto sobre ella. En muchos casos, su padre le mostraba un cariño distorsionado, lo que dificultó que Lidia pudiera entender por completo que estaba siendo maltratada. El rescate de Lidia ocurrió en 2001, cuando ella tenía 23 años. La madre de Lidia nunca dejó de buscarla, aunque en muchas ocasiones parecía que sus esfuerzos eran en vano. Fue a través de una persistente investigación de las autoridades francesas y las pistas que la madre había recopilado que se logró localizar el paradero de Lidia. La huida no fue una acción directa de Lidia, más bien, fue un proceso en el que la presión y los esfuerzos de su madre y la policía dieron frutos. Tras ser localizada en una vivienda aislada, Lidia fue finalmente rescatada. Fue un momento muy emotivo, ya que la joven ya no era la niña que había sido secuestrada hacía tantos años. Estaba marcada por la experiencia de su cautiverio, pero también mostraba una increíble fuerza para adaptarse a su nueva realidad. Tras su rescate, Lidia tuvo que pasar por un proceso de rehabilitación psicológica y adaptación al mundo moderno. Durante tantos años, había vivido desconectada de la tecnología, de la sociedad y de las relaciones humanas normales. La reintegración fue un proceso doloroso, pero necesario. En muchos momentos, se sintió perdida, sin saber cómo interactuar con los demás ni cómo adaptarse a la vida cotidiana. Lidia tuvo que aprender a lidiar con las emociones que había reprimido durante tantos años, y se le ofreció apoyo psicológico para superar el trauma que había vivido. Fue un proceso largo y complicado, pero con el tiempo, logró reconectar con su madre y comenzar a rehacer su vida. La historia de Lidia Goulart es un testimonio de resistencia, pero también de las cicatrices que deja el abuso psicológico y el aislamiento extremo. Su caso pone de manifiesto la necesidad de un sistema legal más fuerte en lo que respecta al secuestro parental y el profundo impacto que estos casos pueden tener en las víctimas a lo largo de toda su vida. Después de su rescate en 2001, Lidia Goulart ha hablado en varias ocasiones sobre su experiencia a través de entrevistas, en las cuales ha compartido detalles desgarradores de su vida durante el secuestro y cómo fue el proceso de adaptación tras su liberación. Aunque el número exacto de entrevistas no es claro, se sabe que en algunas de ellas, Lidia compartió fragmentos de su experiencia y cómo vivió su recuperación. En una entrevista realizada por la televisión francesa poco después de su rescate,
Lidia habló sobre su vida durante los 17 años de cautiverio. En ese momento, comentó que la mayor parte de su vida había estado marcada por el aislamiento total. No sabía lo que ocurría en el mundo exterior, y la comunicación con su madre se limitaba a cartas que su padre controlaba. En esa entrevista comentó: «Mi padre me decía que mi madre me había olvidado, que no me quería. A veces pensaba en ella, pero no tenía forma de saber si estaba viva o si aún me recordaba. Viví en la oscuridad, sin saber qué pasaba en el mundo. El control y el miedo fueron factores constantes en su vida». Lidia explicó cómo su padre la mantuvo en un estado constante de miedo y de dependencia emocional hacia él. Aunque en muchos momentos intentó entender la realidad, se sentía atrapada por la manipulación psicológica de su padre. De hecho, mencionó que, aunque su padre le mostraba afecto, era un cariño que ella no podía interpretar adecuadamente. Lidia reflexionó sobre cómo el amor que le ofrecía su padre nunca fue un amor genuino, sino una forma de control. El amor que me ofrecía no era un amor real. Era una forma de manipularme, de mantenerme bajo su control. Me sentía perdida, porque no sabía lo que era correcto o incorrecto. Solo sabía que si no hacía lo que él decía, las consecuencias podían ser terribles. Cuando se le preguntó sobre su día a día durante el cautiverio, Lidia detalló lo que era su rutina. En sus palabras, describió un ambiente monótono y sin esperanza. No tenía contacto con otros niños ni adultos, y su educación era extremadamente limitada. De hecho, en algunas de sus entrevistas, reveló que su padre nunca la dejó asistir a la escuela. Su única educación vino de las escasas charlas que su padre le daba, pero incluso estos momentos fueron usados para mantenerla manipulada. Sobre este tema, Lidia comentó: «Lidia, nunca fui a la escuela. Mi educación fue mínima, solo lo que mi padre me enseñaba, pero esas lecciones no me prepararon para el mundo real. Estaba completamente desconectada, no sabía nada de la vida, de cómo funcionar en sociedad». También habló de la alimentación escasa que recibía y de cómo su vida se desarrollaba entre la soledad y el miedo. Los alimentos eran simples y, en ocasiones, insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas. En cuanto a su relación con su padre, Lidia fue tajante al describirla como absolutamente controladora y destructiva. Aunque su padre se encargaba de proporcionarle lo mínimo necesario para sobrevivir, la manipulación psicológica fue constante. En una de las entrevistas más impactantes, Lidia reveló que a pesar de que su padre le ofrecía cierto tipo de cariño físico o palabras dulces, nunca sintió que fuera una relación sana. Recordó momentos en los que su padre la aislaba por completo y le prohibía hacer cosas tan básicas como salir a la calle o interactuar con otros. De acuerdo con sus palabras, él me decía que era lo único que tenía en el mundo, que me protegería de todo, pero al final me tenía atrapada, sin esperanza. No me permitió ser una niña, ni siquiera tener una vida social. El proceso de adaptación al mundo exterior fue muy doloroso para Lidia. Tras ser rescatada, el choque con la realidad y el mundo moderno fue enorme. Lidia pasó por un periodo de desorientación, sin saber cómo interactuar con otras personas ni cómo llevar una vida cotidiana. En algunas entrevistas, reconoció que tuvo dificultades para adaptarse a las tecnologías que existían, como los teléfonos móviles, la televisión y, sobre todo, las redes sociales, que le resultaban completamente ajenas. Una de las frases que más resonó en los medios fue: «No entendía nada de lo que pasaba en el mundo. No sabía cómo funcionaban las cosas, cómo hablaban las personas, cómo se usaban los teléfonos. Todo era tan extraño. Me sentía como si hubiera sido alguien más durante todos esos años». Durante este proceso, fue fundamental el apoyo de su madre, que nunca dejó de buscarla, y de los psicólogos que la ayudaron a superar el trauma. En una de sus entrevistas más recientes, Lidia compartió cómo fue el reencuentro con su madre, que había estado buscando a su hija con incansable dedicación. «El reencuentro con mi madre fue tan emocional y doloroso al mismo tiempo. Había pasado tanto tiempo sin verla que no sabía cómo reaccionar. Pero, al mismo tiempo, la amaba profundamente. Fue como redescubrir todo lo que había perdido». A medida que Lidia fue superando el trauma de su cautiverio, comenzó a compartir su experiencia para concienciar sobre los secuestros parentales y el impacto psicológico que estos pueden tener en los niños. A través de entrevistas,
Mencionó que ahora está trabajando para ayudar a otras víctimas de situaciones similares, usando su historia como ejemplo de lo que se puede superar. Hoy en día, Lidia lleva una vida más equilibrada, pero siempre será una mujer marcada por las cicatrices de su cautiverio. En una de sus últimas entrevistas concluyó: "Mi historia no es solo mía, es la de todos los niños que han sido secuestrados, que han vivido lo que yo viví. Ahora lucho para darles una voz y asegurarme de que lo que me pasó no les pase a otros". Lidia se ha convertido en una figura importante en la lucha contra los secuestros parentales, y aunque su historia es trágica, su capacidad de resiliencia es un ejemplo de cómo, incluso en las circunstancias más extremas, una persona puede encontrar la fuerza para sobrevivir y reconstruir su vida.